Si no lo hubieran roto, millones morirían sin que nadie lo supiera hasta que fuera demasiado tarde. Veremos cómo 3 matemáticos polacos, sin una sola máquina enemiga, descifraron lo que el Tercer Reich creía imposible con papel, lápiz y una idea que desafió el tiempo. Descubrirás la primera máquina capaz de cazar a Enigma construida en secreto en un sótano de Varsovia antes de que Hitler lanzara la guerra. Entenderás por qué lo que ellos entregaron a los británicos no fue solo un diseño sino la única llave que evitó que el Atlántico se convirtiera en una tumba. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El código Enigma no era un libro, ni un lenguaje secreto, ni un código escrito a mano. Era una máquina. De metal, ruidosa, con teclas de máquina de escribir, ruedas giratorias y cables que se enredaban como venas. Cada tecla que pulsaba un operador alemán una orden de submarino, una coordenada de tanques, un plan de invasión era transformada por el código Enigma en una secuencia de letras absurda, imposible de descifrar sin la configuración exacta del día. Más de 150 quintillones de combinaciones posibles. Un número tan grande que, según los cálculos de la época, requeriría 1000 años para probarlas todas a mano. Y sin embargo, se rompió. En 1932, en un sótano de Varsovia, 3 matemáticos polacos Marian Rejewski, Jerzy Rosick y Henryk Sigalski lograron lo que nadie creía posible: descifrar el código Enigma sin haberlo visto. No con espías, ni con robos, sino con álgebra. Usando documentos capturados, patrones de mensajes alemanes y una réplica construida en secreto, crearon la bomba, una máquina que, con precisión matemática, reducía las combinaciones a una lista manejable. El código Enigma, hasta entonces invencible, se volvió vulnerable. Por primera vez, los aliados leían los mensajes de la Kriegsmarine antes de que llegaran a sus destinos. En 1932, 3 matemáticos polacos se reunieron en un sótano del cuartel general de inteligencia en Varsovia, sin una máquina Enigma real, solo documentos robados y una fe ciega en la lógica. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Marian Rejewski usó la teoría de grupos para deducir el cableado interno de los rotores, mientras Jerzy Rosick calculaba los cambios horarios con lápiz y papel, y Henryk Sigalski esbozaba láminas perforadas en cartulina. El código Enigma, que los alemanes creían inviolable, fue desarmado con lápiz, papel y lógica pura, sin un solo disparo ni una sola máquina funcional en la habitación. En 1939, con la guerra a punto de estallar, los polacos entregaron réplicas del código Enigma, sus métodos de descifrado y las perforadoras a británicos y franceses en un encuentro secreto en PYRY. Los británicos no sabían aún cómo usarlo, pero el código Enigma ya estaba roto, solo faltaba escalarlo, y la llave estaba en manos de Alan Turing en Bletchley Park. Turing entendió que el código Enigma tenía una grieta, nunca cifraba una letra como sí misma, y esa regla aparentemente trivial era la llave para construir la bomba. Construyó la bomba, una máquina electromecánica con 108 ruedas que simulaba simultáneamente miles de configuraciones, y cada vez que se detenía, el código Enigma había hablado. El código Enigma no solo transmitía órdenes de U-boats en el Atlántico, revelaba rutas de convoys, horarios de suministros y posiciones de tanques, y los británicos aprendieron a ignorar algunos mensajes para no delatar su secreto. Pero cuando lo hicieron, como en la batalla del Atlántico, cuando se desviaron convoys de las jaurías de submarinos, el código Enigma dejó de ser un enigma y se convirtió en un arma. En 1941, la Kriegsmarine introdujo un código Enigma con 4 rotores, y los británicos se quedaron ciegos por meses, hasta que el submarino U-110 fue capturado intacto. Los británicos recuperaron un ejemplar del código Enigma, sus tablas de claves y un libro de configuraciones, y la bomba volvió a funcionar, porque la suerte fue aprovechada con precisión quirúrgica. Durante la invasión de Normandía, los aliados usaron el código Enigma para engañar a los alemanes, enviando falsos mensajes que hicieron creer que el desembarco ocurriría en Calais. Los generales alemanes confiaban en él, y por eso no movieron reservas. El código Enigma se volvió su propia trampa, una máquina que ahora traicionaba a sus creadores. Sir Harry Hensleigh estimó que la ruptura del código Enigma acortó la guerra entre 2 y 4 años, y millones de vidas se salvaron porque 3 polacos entendieron que el caos podía ser ordenado. Y porque un británico obsesivo construyó una máquina para hacerlo realidad, el código Enigma fue el problema más grande de su tiempo, y la respuesta no fue un ejército, ni un arma, sino una idea. Que el caos puede ser descifrado. Cuando la guerra terminó, las máquinas bomba fueron destruidas, los documentos clasificados, y los matemáticos polacos fueron olvidados. Pero el código Enigma había dejado una huella más profunda que cualquier bomba. La lógica que lo rompió fue el germen de la computadora moderna. Turing no solo descifró mensajes, diseñó el futuro. El código Enigma fue el obstáculo, y la forma en que se lo superó fue el nacimiento del mundo digital. Los códigos Enigma no fueron solo una máquina. Fueron un muro de posibilidades, 500 quintillones de configuraciones, cada una distinta, cada una imposible de adivinar.
Y sin embargo, se rompieron. No por fuerza bruta, no por suerte, sino por lógica pura. Los matemáticos polacos Marian Rejewski, Jerzy Rosiecki y Henryk Sigalski lo hicieron primero. En 1932, con papel, lápiz y una réplica casera de los rotores, descifraron los patrones ocultos en los códigos Enigma. No tenían recursos. No tenían apoyo. Solo tenían la certeza de que el caos tenía estructura. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, entregaron su conocimiento a británicos y franceses. Los códigos Enigma ya no eran un misterio nacional. Se volvieron un secreto compartido. En Bletchley Park, Alan Turing recibió esa llave y la transformó en un martillo. Construyó la Bombe, una máquina electromecánica que, por primera vez en la historia, no intentaba adivinar la clave, sino eliminar lo imposible. Procesaba configuraciones a velocidad humana imposible, 15 configuraciones por minuto. Cada intento, cada fallo, cada ruido de engranajes, era un paso hacia la verdad. Los códigos Enigma enviaban miles de mensajes diarios. La Bombe los reducía a uno, el correcto. En 1941, tras la captura de un submarino alemán con sus libros de claves, los británicos leyeron los movimientos de la flota U-Boot. Convoys que iban a hundirse, salvaron. Batallas que se perdían, se ganaron. Según el historiador Sir Harry Hensley, la ruptura de los códigos Enigma acortó la guerra entre 2 y 4 años. Millones de vidas se salvaron porque una máquina, inspirada en una idea polaca, aprendió a pensar como un matemático. Cuando la guerra terminó, las máquinas Bombe fueron desmontadas. Los documentos clasificados bajo llave. Los polacos, olvidados. Turing, perseguido. Pero los códigos Enigma no desaparecieron. Su derrota dejó un rastro más duradero que cualquier victoria militar, el principio de la computación moderna. La Bombe no era una computadora, pero sí su antecesora directa. Su lógica, reducir lo infinito a pasos finitos, buscar patrones en el ruido, automatizar la inferencia, ese fue el ADN de la máquina que luego se llamó ENIAC, luego UNIVAC, luego cualquier dispositivo que hoy lees en una pantalla. Los códigos Enigma fueron el obstáculo más grande de su tiempo. Y la forma en que se los venció, no fue con balas, sino con un algoritmo. Con una pregunta, ¿qué pasa si no intentamos resolverlo todo, sino descartar lo que no puede ser? Hoy, los códigos Enigma son un símbolo. No de la guerra, sino de la inteligencia que desafía lo imposible. Su legado no está en los museos, sino en cada cifrado que protege tu contraseña, en cada algoritmo que busca patrones en datos masivos, en cada línea de código que intenta entender lo que el caos intenta ocultar. Los códigos Enigma fueron un enigma. Y la respuesta no fue un hombre, ni una nación. Fue la idea de que, incluso en el ruido más denso, hay una secuencia. Solo hay que saber cómo buscarla. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.